Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy reflexionaremos en el Dios misericordioso, el Dios que nos describe la Santa Palabra, el Dios misericordioso. Cuando se habla de misericordia, regularmente entendemos que es dar, ver la necesidad de alguien y ayudar en forma voluntaria. Eso es hacer misericordia, es un acto de amor, es un acto de misericordia. Pero muchas veces pasamos por alto la segunda parte de lo que es misericordia, y es la parte de no dar. Y ahorita lo voy a explicar. En un pueblo dice que había un doctor muy bondadoso, muy misericordioso. Y este doctor llevaba un librito, ¿verdad?, donde anotaba a sus pacientes. Y los pacientes que no podían pagar, ahí los anotaba también. Le decían, después le voy a pagar, después le voy a pagar, después le voy a pagar. Bueno, entonces un día este médico murió. Y cuando encontraron entre sus cosas aquel librito donde estaba anotada todas sus cosas, dice que encontraron una lista, el paciente fulano de tal, decía ahí, perdonada la deuda. Paciente 2, perdonado. Paciente 3, perdonado. La familia se intrigó de cuán grande era el monto de aquella deuda. Y entonces dispusieron ir donde un abogado experto que los asesorara, porque ellos querían reclamar aquel monto a todas las personas, porque era una gran fortuna. Y entonces el abogado estudió el caso y vio y dijo, bueno, definitivamente no hay una forma de reclamar ese dinero porque fue perdonada la deuda. Así es que lo siento mucho, no se puede hacer nada. Entonces, está la parte de la misericordia donde nosotros damos, pero está la parte de la misericordia donde nosotros también no debemos dar, o en otras palabras, tenemos que perdonar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta reflexión bíblica y que su Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, tan finita, tan necesitada de Él. Oremos. Padre, eres bueno. Gracias porque nos das esta oportunidad, este lindo día. Nos diste salud, nos diste vida, disposición de venir. Nos has dado tu santa palabra. Necesitamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor. Abra nuestro corazón, nos ilumine para entender tu santa palabra, para ponerla por obra, Señor. Y así como aquellos dos caminantes en Emaús sentían ardor cuando Jesucristo les hablaba, que tu palabra nos hable el día de hoy y veamos nosotros que es una perla preciosa, que es un tesoro para nuestra vida, que es el sustento y el alimento espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarles en este momento a que abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Leeremos, vamos a ir leyendo el Salmo 103. Este es el pasaje que hemos seleccionado para esta reflexión. Libro de los Salmos, capítulo 103. Y fíjese cómo comienza acá el salmista. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces tenemos que hacer varias aclaraciones, varias reflexiones, porque dice que cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, estamos recibiendo la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, y Dios nos hace mejores. Cuando usted le dice a otra persona, a otro hermano, que Dios te bendiga, le está diciendo que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios te haga mejor, que todos tus planes se cumplan, todo lo que hay en tu corazón, el Señor lo escuche, lo vea y le agrade. Eso es lo que estamos diciendo nosotros cuando decimos que Dios te bendiga.
es una bendición de Dios. Pero cuando nosotros decimos, bendice alma mía al Señor, cuando nosotros bendecimos al Señor, nosotros no lo estamos ayudando ni lo estamos haciendo mejor a Él en absoluto. Es una exclamación de gratitud. Bendice alma mía al Señor. Yo le estoy diciendo al Señor, eres grande, eres fuerte, eres único. Es una exclamación de gratitud a Dios. Entonces el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. La palabra de Dios nos dice que tenemos una parte material y una parte inmaterial. Algunos dicen que somos espíritu, alma y cuerpo, otros dicen que solamente somos parte material e inmaterial, pero el salmista está diciendo aquí, bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces combina que sea nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, todo lo que nosotros componemos como nuestra identidad, esto debe bendecir al Señor. Y dice, bendice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, los beneficios son aquellas cosas que dijimos, ¿verdad? Todo aquello que obra en favor de el ser humano. Tenemos que entender algo, amados hermanos. Hay dos clases de personas. Las que tienen una relación con Dios y las que no tienen una relación con Dios. El salmista está hablando a aquellos corazones que ya tienen una relación con Dios, que ya conocen a Dios. Y lo vamos a ver ahí en el desarrollo del pasaje, cómo hay ya, ¿verdad?, una comunicación, podríamos decir, en ambas vías. Ahora, cuando no hay una relación con Dios, el estado del hombre y la condición es totalmente diferente. Nosotros decimos, cuando Dios nos da algo, nos está bendiciendo, es porque ya hay una relación. Pero cuando recibimos nosotros un favor no merecido como la salvación, ahí todavía no había una relación y ahí obra también la gracia de Dios. Recordemos que es un favor no merecido. Ahora, ni modo, el oxígeno, el sol, no lo merecemos. Pero dice que por esa relación que hay ya con Dios, el Señor suple todas esas cosas. Entonces veamos los beneficios que la misericordia de Dios trae a nuestra vida. Versículo 3. Dice que Dios nos perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Realmente el perdón de Dios está allí, constante, por nuestra incapacidad nuestra. Dice que el Señor también nos sana. Sí, el Señor sana. A veces es un poquito complicado este tema, pero yo no sé si alguien ha tenido una cortada o una fractura. ¿El Señor no cierra esa herida? ¿El Señor no restablece ese hueso? En nuestro ADN, en nuestra naturaleza está el que Dios realmente a nosotros nos restaura de esa forma, constantemente nos sana, y no solamente en la parte material, física, biológica, sino que también en la parte espiritual. Efesios nos recuerda en 4:22 que dice que nosotros estamos realmente conforme a la naturaleza anterior, pero oiga lo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Constantemente el Señor nos sana en nuestra parte material y en nuestra parte inmaterial. Pero siguen los beneficios. El versículo 4 dice, rescata, el que rescata del hoyo
tu vida. Bueno, yo no sé si el testimonio de alguno es que Dios lo rescató del hospital. Dios nos pudo rescatar del cementerio. Hay quienes han estado a punto de ir al cementerio y Dios los ha rescatado. Nos ha rescatado de una relación. Dios ha rompido en nuestras vidas un círculo constante y vicioso de generaciones. ¿De dónde nos rescató el Señor? Cada uno tiene esa experiencia y ese testimonio para contar. Dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ese hoyo, podríamos decir nosotros, técnicamente es como quien dice la sepultura, ¿verdad? Una cripta o una tumba. De ahí tiene poder el Señor para rescatar nuestra vida, el que te corona de favores y misericordias. Qué excelente. ¿Cuántos de nosotros recibimos esos favores, esa misericordia de Dios constantemente? Versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. En otras palabras, ya parafraseado, es el que a nosotros nos sustenta y que nos da energía. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 40? Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que correrán y no se fatigarán. Levantarán sus alas, ¿como qué? Como el águila. El Señor realmente es el que nos sacia de todo bien y el que nos da la vida, la salud, la energía y todo lo demás. Yo no sé cuántos de nosotros a veces amanecemos queriendo despertar temprano para volvernos a dormir, ¿verdad? Es un poco irónico eso, voy a dejar el despertador para madrugar para seguir durmiendo. Porque estamos tan cansados, estamos tan ponchados, ¿verdad? Pero dice que el Señor es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. Versículo 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Realmente el Señor es nuestra justicia. No se extrañe si a usted lo discriminan, no se extrañe si a usted no lo favorecen, no se extrañe de que tal vez a veces no lo tomen en cuenta. El Señor es nuestra justicia y en su momento, ahí está Él. Recordemos a José, violencia intrafamiliar, lo metieron en una cisterna, sus hermanos lo vendieron, la esposa de Potifar lo injurió, el copero se olvidó de él. Pero dice que el Señor fue su justicia y en su momento el Señor le exaltó. Tengamos esas historias preciosas presentes en nuestra vida como testimonio. Versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras. En otras palabras, es que Dios dio a conocer por anticipado lo que iba a acontecer. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo al pueblo de Israel, y a través de toda la historia de Israel y de muchas formas, Dios siempre les dijo lo que iba a pasar. Siempre les dio a ellos lo que su corazón, como Dios, como Padre, se inclinaba hacia ellos, para amarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Pero el pueblo siempre tuvo un problema, ¿verdad? Muchas veces dejaron a Dios, pero dice que Dios no los dejó sin palabras, siempre dio a conocer por anticipado lo que iba a acontecer. Bueno, vemos tantos beneficios, vemos tantas cosas que Dios acá a través del salmista nos dice, nos recuerda, y a veces pasa en nuestra vida tan de común y tan de cajón, que muchas veces ya no las percibimos, pero allí las tenemos, hermanos. ¿Cuántas cosas en su vida, en su testimonio personal, usted podría decir, realmente el Señor, esto, me bendice de esta forma? El doctor Panasiuk tiene un libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes?, ¿verdad?
Y entonces nosotros vemos cómo el Señor nos provee, nos permite llegar a fin de mes y a veces nos queda un ahorrito. ¡Qué bendición! Y a veces recuperamos el trimestre también, ¿verdad? Así pasa, pero el Señor ha sido fiel, ha sido nuestro proveedor. Amados, llegamos ahora a la sección donde el Dios misericordioso muestra su misericordia en que no nos da lo que merecemos. Tenemos que hacer un repaso. Hemos estado estudiando, usted y yo hemos estudiado la santidad, hemos estudiado la justicia, ¿se recuerdan? Ya en los estudios anteriores. Y vemos nosotros cómo estos atributos denotan el carácter de Dios, la santidad y la justicia. Son dos atributos esenciales en la santidad, el carácter de Dios. La santidad dice que es la ausencia total de pecado, y en Dios es así. Y como tal, Dios demanda justicia porque es un Dios justo. Y nuevamente voy a mencionar estos versículos. Ya se los he mencionado. ¿Y saben por qué se los menciono? Porque son los únicos que me sé. Pero también son los que realmente encierran el sentido de lo que estamos hablando, ¿verdad? Mire cómo obra la santidad y la justicia de Dios. Dice Romanos 6:23. ¿Se acuerda de ese pasaje famosísimo, muy conocido? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Hombre pecador, Dios santo, absolutamente. La santidad dice, aquel ser no es como tú, es pecador. Bueno, ¿y qué dice tu justicia? La justicia dice, la paga del pecado es muerte. Así de sencillo. La justicia, la santidad impele a la justicia y dice, la paga del pecado es muerte. Pero otro de los atributos de Dios es el amor. Y recordemos esto, Dios no solo nos ama, Dios es amor. Y una de las manifestaciones del amor es la misericordia. Entonces, cuando la santidad de Dios se revela, su justicia se manifiesta, Dios dice, definitivamente yo tengo que mostrar misericordia para con mi pueblo. Juan 3:16, si lo conocemos bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Dios misericordioso muestra su misericordia no dándonos lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecemos? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, vayamos al versículo 8 y veamos las características de este Dios a quien amamos y conocemos. Dice, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Wow, cómo me gustaría más a mí parecerme a mi Dios. Porque nosotros rapidito, ¿verdad? Se nos sube el apellido y a veces como que nuestro cerebro no está muy conectado con la lengua o viceversa y hablamos, decimos, expresamos, pero dice que Dios es misericordioso y clemente. Entonces, la misericordia de Dios, ya lo expresamos, es que Dios no nos da lo que merecemos. Pero la clemencia de Jehová, un Dios clemente, es un Dios compasivo cuando nos juzga y cuando aplica el castigo. ¿Se acuerda usted cuando le daba a su chiquito chicote? ¿Verdad? Nosotros no le dábamos con una mala intención. Era para corregirlo. Éramos clementes. Yo tenía un compañero que me decía, ay, si mi papá a mí me pega con la corbata, tan suave, así como
Me da con el cincho, pero como que me estuviera dando con la corbata. Amados, obviamente nosotros, si somos sabios, si nosotros amamos a nuestros hijos y queremos corregirlos para enseñar, para formarlos a ellos, nuestro Padre Celestial de igual forma dice que es clemente con nosotros. Cuando Él está juzgando algo de nosotros, cuando Él está aplicando una corrección a nuestra vida, Él es clemente con nosotros. Qué bendición tener un Padre Celestial así. Veamos qué otras cosas. Dice el versículo 9, no contenderá para siempre, o sea, no estará en pleito para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Estas cosas son en nuestro beneficio. Dios tiene un límite para todo. Dice que nunca estará enojado para siempre y tampoco peleará para siempre. Versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestra maldad. Acabamos de celebrar la cena del Señor, donde conmemoramos la muerte de Cristo. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiar nuestra maldad, porque eso está enraizado en el ser humano, en esa naturaleza. Entonces dice que Dios no nos trata conforme a nuestra maldad. Ese trato no es conforme a nuestra maldad, sino conforme a su misericordia. No nos da el pago por el pecado, como el versículo que leímos, porque la paga del pecado es muerte, sino que Él provee en su misericordia en nuestro favor. Versículo 11. Perdonen que hoy vamos así, un poquito más rapidito. Bueno, dice, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció la misericordia. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Es interesante, amados. Volvemos nuevamente al tema de una relación con Dios. Porque la misericordia que Dios está aplicando acá es para todos aquellos que ya tenemos una relación con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Es muy sencillo. Le dijo Pablo al carcelero allá en Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, esa relación inmediatamente se da a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos, conmemoramos la muerte de Cristo y es algo que lo celebraremos por la eternidad, porque por la muerte del Cordero inmolado, ¿verdad? El Cordero inmolado dice que nosotros tenemos esa relación con Dios. La segunda parte de Romanos 6:23 nuevamente, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 1:12. El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Súper, hermanos. Hay una figura bien especial en los Salmos y es el paralelismo sinónimo. No sé si ustedes han escuchado hablar del paralelismo sinónimo o del paralelismo hebreo. Y es que realmente en los Salmos y en la literatura hebrea, muchas veces para enfatizar algo, nos escribe en un verso arriba algo y abajo nos lo escribe nuevamente con otras palabras, de otra forma, pero está diciendo exactamente lo mismo. Veamos ese detalle. Ahí en el 11 nos decía a nosotros, leamos el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Miren el 12, dice,
cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Está diciendo exactamente lo mismo. Y el 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Nos está diciendo 3 veces exactamente lo mismo, que es grande la misericordia, es grande el perdón de Dios, es grande ese Dios que aplica ese amor para con nosotros. Bueno, vayamos al versículo 12. Miren qué interesante es este versículo. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Wow. Se acuerda, hermana, que usted es estrógeno, y se acuerda, hermano, que nosotros somos testosterona. De eso se acuerda Dios. De lo que somos, de qué estamos hechos. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, porque tenemos un Dios que nos comprende. A veces hemos expresado que los problemas de nuestra fisiología muchas veces se convierten hasta en problemas espirituales. Hablamos muchas veces que en un hogar integrado hay un padre que está en la andropausia, una esposa que está en la menopausia y 2 o 3 hijos en la adolescencia. Como dijeran en las películas, esa es una fórmula para el desastre, dicen, ¿verdad? Y somos puras hormonas, ¿verdad? Tanto en el papá como en la mamá están las hormonas gobernando sus actos y en los adolescentes igual. Y muchas veces de eso, y por no entender a esa fisiología, hasta se derivan los problemas espirituales de allí. Pero dice que Dios entiende que somos polvo, entiende que somos hormonas, entiende nuestro ADN, entiende nuestra composición, entiende nuestro entorno, porque allí estamos nosotros. Él sabe que conoce nuestra condición, somos endebles. Tal vez en la casa de alguno de ustedes o de alguno de la familia, han visto que siempre hay una sillita así de madera, de buena madera, muy maciza, y que va de tío en tío, de primo en primo, y esa silla, es que esa silla la mandó a hacer el abuelito hace mucho tiempo. Esa silla estaba buena, era buena, era buen carpintero, estaba bien hecha. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una sillita de esas plásticas, verdad? Préstenme una silla para subirme. Aquí está. Pero recordate que esa es una silla plástica, ¿verdad? Y esa se le abren las patitas y se parte en 2. Tenemos conciencia que esa silla no es muy consistente. Dice que Dios ve nuestra fragilidad y nos trata como tales, como seres frágiles. Se acuerda de que nosotros somos polvo. Los versículos 15 y 16 nos está diciendo exactamente lo mismo en paralelismo. Miren lo que dice 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó del viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Nos está hablando siempre de la fragilidad, de que somos polvo. Versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La pregunta es, ¿cuánto dura la misericordia de Dios? Para siempre, es eterna para aquellos que ya tienen una relación con Él. Versículo 18 dice que la misericordia de Dios es sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Cuál es esa condición de esa relación? En toda relación, recuérdense, hay reglas. Dice que nosotros, por gracia fuimos salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, dice Pablo a los Efesios, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero recordando, porque somos criados en Cristo Jesús, somos hechura de Dios con un propósito. ¿Cuál propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y entonces dice que esta relación con Dios, dice el salmista, es para todos aquellos que guardan su pacto, para todos aquellos que guardan su mandamiento, para todos aquellos que aplican la palabra a su vida, como lo dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón, bienaventurada la persona que hace esto, porque tendrá bendición. Yo les animo a seguir reflexionando en ese Dios misericordioso que no nos da lo que merecemos, pero que sí nos sigue dando, sin merecer, todo aquello que bendice mi vida, todo aquello que ayuda a mi vida, todo aquello que fortalece mi vida, todo aquello que me hace mejor. Demos gracias y luego vamos a integrar los grupos. ¿Les parece? Hay una guía para reflexionar y vamos a dar una instrucción previa. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la guía de tu Santo Espíritu, porque nos ilumina, nos lleva a través de las Escrituras y pone en nuestro corazón todo aquello que tú quieres que recibamos. Gracias te damos por tu palabra y permite, Señor, que este momento de reflexión integrados en grupos también sea de bendición y vayamos con gozo a casa, sabiendo que tenemos un Dios misericordioso que quiere que nosotros hagamos misericordia. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amados, en